Si no recuerdo mal, la tarea era encontrar las raíces y la gráfica de estos tres polinomios, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con el primero. Entonces, las raíces primero del polinomio p de x igual a x al cuadrado más 2x más 2, ¿cómo serían? De entrada, algo que mencionar acerca de este polinomio es que, por ejemplo, nosotros podemos separar x al cuadrado más 2x más uno y más otra vez uno. Y esto lo hago porque eh, este x al cuadrado más 2x más uno se puede reescribir como x más uno al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Luego Sí. esto acá, elevado al cuadrado. Y luego esto más uno, ¿vale? Muy bien, esto es como un tip nada más. Cuando ustedes tengan un polinomio que se puede factorizar como una cosa elevada al cuadrado, o sea, un binomio elevado al cuadrado con un número real conocido, más otra cosa también positiva, entonces ese polinomio va a tener raíces complejas seguro. Y de hecho en este caso no son tan difíciles de encontrar. ¿Qué pasa si eligiéramos, considerando pues que x es un número complejo de la forma a más bi? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros hacemos la a igual con menos uno? Pues si hacemos a igual con menos uno, el polinomio p de x, valuado por supuesto en a más bi, sería igual al polinomio evaluado en menos uno más bi. Y esto sería igual, por ejemplo, con sustituir menos uno más bi aquí donde está x. Pero si nosotros sustituimos menos uno más bi aquí, el menos uno y el uno se cancelarían, lo que nos quedaría solamente, ¿qué dice? No, nos quedaría solamente la bi aquí. Esta cosa elevada al cuadrado más uno. Luego entonces, esto sería igual a b cuadrada, distribuyendo el cuadrado dentro del bi, que multiplica a i cuadrada. Pero i cuadrada, ¿cuánto es? Menos Menos un uno, ¿no? menos uno. Y esto más uno. Muy bien, ¿cuánto tendría que valer b para que eso se haga igual con cero? Uno. Exactamente. Exactamente. Tendría que valer uno. Las raíces suceden cuando p de x es igual con cero. Y entonces de ahí tendríamos básicamente menos b cuadrada más uno igual con cero. Eso es una ecuación, por supuesto. Y entonces tendríamos b cuadrada igual con uno como solución. Y esto se cumple, por supuesto, para b igual a más menos uno, ¿cierto? Ok, aquí como pongo... creo que está aquí, ¿no? Para más menos uno.
Eso quiere decir que las raíces de este polinomio, ¿cómo son? Pues vamos a llamarles X, no alfas, ¿no? Para que concuerde con lo que escribo en las diapositivas. Entonces serían alfas iguales a más bi que hacen cero este polinomio, pero ya vimos que a vale -1 y b vale más -1, ¿no? Por ahí. Eso quiere decir que este polinomio, ¿cómo va a ser su gráfica? De esto que está en el recuadro azul pueden intuir al menos cómo puede ser la gráfica de este polinomio. Pues por ejemplo, si nosotros miramos esta parte de aquí a acá solamente hice una factorización y tengo aquí x más 1 al cuadrado. Eso quiere decir que esto va a ser una parábola, ¿cierto? Sí. 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 Más 1. Su vértice va a estar en 1,1, que sería pues haciendo x igual a 0, ahí va a estar su vértice. No, perdón, en 1, menos 1, en menos 1,1, perdón. Y pues ya, y va a ser una parábola que no va a cruzar el eje de las x, porque no tiene raíces reales, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver cómo es esta gráfica en GeoGebra. Les voy a dejar de compartir eso. Y ahora les comparto GeoGebra. Tamaño 28. Y vamos a poner el polinomio p de x. Y esto es igual a x al cuadrado más 2x más 2. Y ahí está el polinomio. De nuevo, no cruza por el eje de las x porque no tiene ninguna raíz real, ¿cierto? Habíamos dicho que en las raíces reales los polinomios, o bueno, las gráficas de los polinomios más bien, van a cruzar por el eje x. Entonces este no cruza nunca porque sus raíces ambas son complejas. Y bueno, pues entonces esa sería la gráfica del primer polinomio. ¿Puedo dejar de compartirles esto para seguir con el segundo? Sí. Sí, profesor. Va, pues les dejo de compartir este y volvemos aquí a la pizarra y lo mismo. Vamos a tratar de obtener las raíces, pero ahora del polinomio. No me acuerdo si les llamé a todos P. La verdad, yo en mi hojita nada más había guardado, o bueno, escrito más bien, la forma de los polinomios más no el nombre. Entonces, si me equivoco en los nombres, pues discúlpenme por eso, ¿no? Muy bien, entonces ahora necesitamos o queremos encontrar las raíces del polinomio x cúbica menos 7x más 6. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y este ya es un polinomio cúbico, ¿cierto? No es que sea sencillo encontrar sus raíces, eh, al menos no hacia ojo. Entonces, lo que vamos a hacer, como siempre, es utilizar división sintética. Entonces, si queremos hacer división sintética para este polinomio, ¿con qué raíces les gustaría que probáramos? Con -3. Por ejemplo, deberían de ser eh, deberían de ser factores del 6, ¿no? Entonces, algún factor del 6, pues puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser el 1, puede ser el mismo 6.
Entonces dicen que probemos con -3. Sí. Bueno, por ahí alguien dijo -3, entonces vamos a probar con -3. Con -3, aquí bajamos el 1, -3 por 1, aquí tendríamos -3, 0 -3, aquí tendríamos otra vez -3, -3 por -3 nos daría 9 positivo, 9 positivo, -7 sería 2 positivo, 2 positivo por -3 es -6, y 6 menos 6 nos da 0. Efectivamente, -3 es una de sus raíces. Entonces tenemos residuo 0 y 1 menos 3 y 2 como el resultado de hacer la división de nuestro primer polinomio entre el binomio x más 3. Bueno, podemos seguir dividiendo este polinomio, entonces, ¿qué raíz podríamos utilizar ahora? 1. Esta cosa ya tiene solo como factores al 1 y al 2. Entonces, si utilizamos 1, bajo aquí al 1, 1 por 1 es 1, 1 menos 3, aquí nos quedaría -2. -2 por 1 sería -2. Y -2 más 2 nos queda también 0. Entonces, de nuevo, 1 es una raíz. Y finalmente, pues, ya solamente para terminar, la división con raíz 2 también nos va a dar un residuo 0, ¿no? Bajamos el 1, multiplicamos por 2, nos quedaría 2 y aquí nos queda 0. Con lo cual, aquí tendríamos ya las tres raíces de nuestro polinomio, -3, 1 y 2. No, -2 no. Esas serían las raíces de este polinomio. Entonces, bueno, algo que podemos saber de la gráfica de este polinomio es que va a tener tres cruces por el eje x, ¿cierto? Uno en x igual a -3, uno en x igual a 1 y uno en x igual a 2. Entonces, les voy a dejar acá. Les voy a dejar de compartir la pizarra y... No, 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 no. Les voy ahora a empezar a compartir GeoGebra otra vez. Y bueno, hacemos la gráfica de este polinomio. Bueno, aquí le voy a llamar Q, solamente porque P ya lo utilicé como nombre. Y Q va a ser x al cubo menos 7x más 6. Y ahí está ese segundo polinomio de la tarea. Como les mencionaba, tiene tres raíces reales, entonces tiene cruces con el eje de las x en -3, en 1 y 2, que son justamente sus raíces. Además, por otro lado, cruza el eje de las y en 6. Esto se debe a que si nosotros evaluamos este polinomio en en x igual a 0, perdonen, entonces esto sería pues 0 al cubo menos 7 por 0, ambos se volverían 0, y tendríamos solamente el coeficiente independiente, ¿no? Entonces, algo que va a suceder siempre para un polinomio es que su cruce con el eje de las y es cuando x es igual a 0. Y eso pues nos puede permitir conocer algo de información a partir de la gráfica. Lo mismo se puede notar en este, ¿no? Si nosotros lo volvemos a marcar aquí, si nosotros hacemos x igual a 0, podemos conocer el coeficiente independiente de este polinomio a partir de su gráfica. ¿Vale? Muy bien. Eso para esos dos polinomios. Les voy a dejar de compartir esto. Volvemos a la pizarra. Y finalmente el último polinomio es
el polinomio x cúbica más x cuadrada más 4x más 4. Entonces, bueno, otra vez tenemos un polinomio de tercer grado. Y entonces para encontrar sus raíces, pues lo mejor que podemos hacer, lo más rápido, es tratar de encontrarlos a partir de división sintética. Entonces, escribimos los coeficientes del polinomio. Esto es 1, 1, 4 y 4. Y luego, entonces, con qué raíces podríamos empezar a probar? -1. Con -1. Ok, entonces con -1. Con -1 aquí bajo el 1. 1 por -1 es -1. -1 más 1 aquí nos quedaría 0. 0 por -1 aquí nos queda 0. 0 más 4 nos quedaría 4. 4 por -1 es -4. Y finalmente 4 y -4 nos quedaría 0. Entonces sí, efectivamente el 0 es una de las raíces de este polinomio. Luego las otras dos van a ser complejas. Ya se podían encontrar directamente del hecho de que si nosotros a este polinomio, que fue el resultado de la división, si este nosotros lo escribimos como polinomio, ¿cómo quedaría? Sería el polinomio x cuadrada más 0x más 4, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces básicamente las raíces de este polinomio son cuando se hace 0, lo que nos llevaría a una ecuación de la forma x cuadrada igual a -4. Entonces la única manera de que x cuadrada sea igual con -4 es que sean x's, de hecho, puramente imaginarias, para que su cuadrado nos dé un número negativo. Entonces, ¿cómo van a ser esas raíces? Pues son justamente más y menos 2 veces y, entonces, bueno, las voy a poner ya directamente para hacer la división. Entonces, esta 2i, bajamos aquí el 1, 1 por 2i nos quedaría 2i. Luego 2i más 0 nos quedaría 2i. Y luego 2i por 2i nos quedaría 4i cuadrada. Pero i cuadrada es igual a -1. Entonces 4i cuadrada sería -4. 4 menos 4 nos queda 0. Y pues sí, efectivamente, como les mencionaba, el 2i es una de sus raíces. Y finalmente la última va a ser justamente su conjugado. Porque vimos también en alguno de los teoremas para buscar raíces de polinomios que siempre que un polinomio tuviera coeficientes reales, si salía una de sus raíces compleja, entonces el conjugado de esta también iba a ser raíz, necesariamente. Porque si no, entonces a la hora de hacer la multiplicación de factores, no nos quedarían números reales como coeficientes. Bueno, ya terminando esto, menos 2i, aquí bajamos el 1, 1 por menos 2i sería menos 2i, menos 2i más 2i nos quedaría 0 como residuo. Y pues sí, efectivamente las raíces de este polinomio
son -1, 2i, -2i. Bueno, ¿qué cosas podríamos sacar en cuenta de este resultado? Pues una primera es que el polinomio solamente va a tener un cruce por el eje x. ¿Dónde lo va a tener? En x igual a -1, porque solamente tiene una raíz real. Las otras dos son complejas, entonces debido a eso no va a tener más cruces con el eje x. Bueno, les dejo de platicar eso, solamente lo vemos en la gráfica de GeoGebra. Ahora le voy a llamar f al polinomio, de nuevo solamente porque P ya lo he ocupado en los otros dos. Y este es x cúbica más x al cuadrado más 4x más 4. Y ese es el polinomio. Varía muy rápidamente su valor respecto a la x, ¿no? Entonces por eso la gráfica está muy elevada. Si la chaparramos un poco, viéndose así, podemos darnos cuenta justamente que solamente tiene un cruce, ¿cierto? En x igual a -1. Luego, cuando x es igual a 0, esta cosa pasa por 4, que ese 4 está aquí. Aquí está. En 4 y ya no vuelve a tener ningún otro cruce con los ejes, ¿cierto? Muy bien, entonces, así la gráfica de este polinomio. Les voy a dejar de compartir. Y pues, ahora sí, ya revisada esta tarea, vamos a empezar con sistemas de ecuaciones lineales. ¿Quieren copiar algo de esto o lo puedo borrar? Sí, entendí todo esto, nada más lo último. Vale. Por favor, nada más cómo es que propuso el 12 como divisor. Bueno, pues otra vez, porque si nosotros lo pasamos a un polinomio de esta forma, de nuevo las raíces serían cuando esto es igual con 0, lo que nos llevaría a una ecuación de la forma x cuadrada igual a -4. Ah, ya. Entonces, pues ahí ya es más o menos claro que va a ser 2 y la raíz, porque pues 2 es la raíz de 4 y para que nos quedara negativo, entonces tendría que acompañarle la i. Ah, sí, cierto, sí, sí, sí. Va, va, va. Gracias. No, ¿de qué? Entonces, ¿ya copiaron? ¿Quieren copiar? Por cierto, esto Ya, no en me el plato gusta. puedes seguir. ¿Ya todos? Sí, también de mi parte sería. Simón, profe. Va. Muy bien. Entonces, como mencionaba, ya no voy a necesitar esto. Como les mencionaba, hoy vamos a hablar de sistemas de ecuaciones lineales, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿ustedes saben lo que es una relación lineal? Era cuando
cada parte del elemento le corresponde uno más elementos. ¿Cómo? Am, no, pensé que era lo de conjuntos y relaciones, pero no, olvídalo. Una relación lineal es un término cuya estructura solamente es de la forma X o la variable que sea que estemos utilizando multiplicada por un escalar. Esa es una estructura lineal. Entonces, pues las ecuaciones lineales son de la forma, eh, pues no sé, A1 por X más A2 por Y igual a B. Cualquier cosa que no tenga una estructura de esa forma es algo no lineal. Entonces, ¿qué cosas son relaciones no lineales? Porque se lo preguntarán, por supuesto. Pues las relaciones no lineales serían cosas, por ejemplo, como x al cuadrado, seno de x, la exponencial de x también es una cosa no lineal. Mm, ¿Qué otras funciones conocen? Las hiperbólicas, por supuesto, tampoco son El logaritmo relaciones es. lineales. El logaritmo tampoco es lineal, exactamente. Las únicas relaciones lineales son donde la variable está multiplicada por un escalar. Cosas también como y igual a, pues no sé, 2 por x. Ahí las relaciones también son lineales. O cosas como, por ejemplo, no sé, 3x más 4y igual a 1. Y a ver, donde esto además es solamente una relación que se tiene que cumplir en un sistema con dos relaciones, ¿no? 2x más y igual a, no sé, 3. Entonces, estas tres de acá, las tres primeras son relaciones lineales porque las variables que aparecen solamente multiplicadas por un escalar y tal vez sumadas entre ellas, ¿no? Y las relaciones no lineales, pues son todas aquellas que no son de esa forma. O sea, esta exclusiva forma de ser una función, una variable multiplicada por un escalar y luego tal vez sumada con otra variable, es lo que se conoce como una relación lineal. Cualquier otra cosa no lo es. Elevar al cuadrado, tomar una función trigonométrica de la variable, elevarla a un exponente, que sea ella el exponente de una función. Las funciones hiperbólicas y el logaritmo natural, todas ellas son funciones no lineales, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a nombrar nosotros a una ecuación lineal? Pues una ecuación lineal justamente es algo de la forma A1 por x1 más A2 por x2 más muchas otras variables hasta AN por xn y esto igualado con b. Eso de ahí es una ecuación que se conoce como una ecuación lineal, otra vez porque
las variables aparecen solamente multiplicadas por un escalar y si acaso sumadas entre ellas, ¿no? Y pues se dice que esta ecuación es lineal en todas sus variables, ¿no? Que sería pues justamente x1, x2 y todas las demás hasta xn, ¿vale? ¿Qué otros ejemplos les puedo poner de ecuaciones lineales y no lineales? Pues una ecuación, no esto yo creo que lo voy a escribir en otro recuadro para que no sea confuso. Una ecuación de la forma, por ejemplo, no sé, x cuadrada más 3y menos z igual a cero. Eso, pues, por supuesto que puede existir como ecuación. Esta ecuación no es lineal en x, pero sí lo es en y y en z. ¿Por qué si es lineal en y y en z? Porque tanto y como z solo aparecen multiplicadas por un escalar. En este caso, en el caso de la y tendríamos que se multiplica por 3. El caso de la z se multiplica por -1 y como les mencionaba, pues están sumadas entre ellas nada más. La x no es lineal justamente porque pues esta aparece dentro de una función rara, ¿no? De una función no lineal. Entonces, bueno, pues esto es el inicio de linealidad. Entonces las ecuaciones o cualquier ente matemático que se llame lineal se le llama así porque las variables respecto a las cuales se habla de linealidad aparecen dentro de ese ente matemático, sobre todo para nosotros en ecuaciones, como dicha variable multiplicada por un escalar constante y ya, y sumada con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué piensas tú? Ok, profe. Ah, profe. Aquí me falta poner en... ¿Ya lo copiaron?
Sí, profe, ya. Vale. Entonces les voy a dejar de compartir eso y les voy a compartir ahora otros ejemplos de ecuaciones lineales y no lineales que vienen aquí en las diapositivas que alguna vez les mandé. Aquí tenemos, por ejemplo, ecuaciones lineales, pueden ser como esta 3x más 2y igual a 5. La x y la y, de nuevo, solamente aparecen sumadas y multiplicadas cada una de ellas por un escalar constante. Eh, Esta otra, por ejemplo, de la forma x1 más 3x2 menos 2y1 más y, otra vez todas nuestras variables solamente están sumadas entre sí y multiplicadas por un escalar constante, igualadas con un escalar también constante. Esta otra, y igual a menos 2x más z menos 3, no tiene todas las variables de un lado de la ecuación, sin embargo, todas estas son despejables. Por ejemplo, sumando 2x de ambos lados de la ecuación y restando una vez z, nosotros podríamos convertir esta ecuación en una ecuación de la forma 2x más y menos z igual a menos 3. Entonces, si bien esta no está escrita como las que habíamos visto anteriormente, con todas las variables de un mismo lado, se puede llevar a esa forma. Entonces, por eso también es una ecuación lineal. Bueno, por eso y porque sus variables aparecen de manera lineal. Y finalmente esta última, pues es un ejemplo de más de lo mismo, ¿no? Tenemos variables de ambos lados, sin embargo, esta z nosotros podemos pasarla del otro lado restando. Y bueno, entonces nos quedaría con la disposición que habíamos visto al inicio. Ejemplos de ecuaciones no lineales, pues serían todos estos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí una función que es polinómica o una ecuación que es polinómica en x y también en y. Entonces, pues por supuesto, esta no es lineal en ninguna de sus variables. Luego, la siguiente ecuación tiene la multiplicación de x por y. Entonces, este producto cruzado de variables también es no lineal. Entonces, eso tampoco, eh, pues tampoco cuenta como lineal. Y como están involucradas ambas variables en este producto, entonces no es lineal en ninguna de ellas, tampoco esa ecuación. Si nos vamos a la ecuación 3, podemos ver que la z sí que aparece lineal. La x y la y están dentro de una función trigonométrica, son el argumento de una función trigonométrica. Entonces, estas variables, por supuesto, no son lineales en esta ecuación. Sin embargo, una vez que se tiene el valor del seno definido por un par de valores para x y para y, la relación que existe entre este seno y la z sí que es lineal. Entonces la z es lineal en esta ecuación y finalmente en la última ecuación menos y igual a la exponencial de z menos 4. Nosotros podemos pasar la exponencial del lado izquierdo restándola, pero pues esta es una función no lineal de z. Lo mismo sucede para el logaritmo natural. Entonces la única que es lineal en esta ecuación sería la y, que aparece multiplicada por menos 1 y sumada con todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, esos son ejemplos de ecuaciones lineales y no lineales. ¿Las quieren copiar o continúo? Sí, tenemos que copiar. Va, pues cópiales. Ya, bueno. ¿Ya todos?
Sí. Simón. Ya, profe. Bueno, pues entonces les dejo de compartir eso y volvemos a la pizarra. Muy bien, entonces las ecuaciones lineales, ya dijimos, van a ser cosas de este estilo. Sin embargo, por supuesto, de ecuaciones, pues nos va a interesar, bueno, el problema en general de las matemáticas es de un problema o de un cuestionamiento que se tiene cuando hay solución y cuál es esa solución. Las matemáticas están para resolver esas dos preguntas. ¿Hay solución? Y si la hay, ¿cuál es? Entonces, pues vamos a hablar justamente ahora del conjunto de soluciones de una ecuación lineal. Muy bien, entonces vamos a suponer que tenemos una ecuación lineal de la forma A1 por X1 más A2 por X2 más muchos otros valores hasta a n por xn, y esto igualado con alguna b. Entonces, el conjunto de números, que sería de la forma S1, S2, 1, 2, 3, hasta Sn, tales que si nosotros lo sustituimos, x1 es igual a S1, x2 igual a S2, S igual a Sn, se cumple la ecuación. Entonces a este conjunto se le conoce como el conjunto solución. ¿Cómo sería entonces este conjunto solución? Pues por ejemplo puede ser para una ecuación de la forma, no sé, vamos a poner 2x más y igual a 4, lo que sea. Entonces, el conjunto solución de esa ecuación pues serían números de la forma x, y, que si nosotros le sustituimos exactamente en esa ecuación nos dan 4. Entonces, una solución de esta ecuación, espero que estén de acuerdo todos conmigo, sería, por ejemplo, el conjunto 1,2, ¿cierto? ¿Cómo lo sé? Porque si yo lo sustituyo, en la ecuación, pues tendría el producto de 2 por 1 más 2. Y esto es por supuesto igual con 4, ¿cierto?
Sí, lo que significa que por supuesto cumple la ecuación. Entonces, ese de ahí es un conjunto solución de la ecuación. El conjunto de todas las posibles soluciones es el que se llamaría el conjunto solución. ¿Y cómo podemos calcular este conjunto de todas las posibles soluciones? Pues para una ecuación lineal está sencillo, porque ese le voy a llamar, por ejemplo, S mayúscula, sería entonces un conjunto de conjuntos, un conjunto de pares ordenados. Eso quiere decir que es un conjunto de elementos de la forma x, y, tales que, pues justamente son soluciones de 2x más y igual con 4. O, por ejemplo, escribiéndolo con menos variables, sabiendo nosotros que tienen que ser la solución del sistema de, de la ecuación 2x más y igual a 4, podemos, por ejemplo, de ahí despejar a la y, que nosotros sabemos que y, ¿cuánto tendría que ser igual respecto a x para que sea solución de esta ecuación? Pues tendría que ser 4 menos 2x, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profesor. Entonces podemos escribir este conjunto en forma más compacta como elementos de la forma x, coma, lo que tiene que valer y para hacer también solución de este conjunto que sería 4 menos 2x. Y ya pues nada más, tales que x pertenece a los reales, ¿no? Aquí me faltó poner también que x y y pertenecen a los reales. Entonces, este es el conjunto de todas las posibles soluciones. Así se escribe el conjunto de todas las posibles soluciones de una ecuación. Y una solución de una ecuación, pues serían justamente las variables que si nosotros las sustituimos se cumple esa ecuación. ¿Vale? Muy bien, ¿qué otras soluciones podría tener esta cosa, por ejemplo? que x sea menos 10 y y valga, este, a ver, Menos 16. bueno, O sea, sí, si x vale menos 10, y tendría que valer menos 16. ¿No? ujú, Sí. sí, Muy bien. Bueno, entonces, ¿quieren copiar esto? Simón.
¿Ya vieron? Ya, profe. Ya, profe. Ok. Bueno, este sistema, bueno, este no es un sistema de ecuaciones, todavía nada más es una. Esta ecuación tiene muchas soluciones, ¿cierto? Sí, es cierto. Tiene muchas soluciones porque cualquier par de elementos de la forma x, 4 menos 2x es solución de ella. Entonces, por ejemplo, podríamos agarrar x igual a 1 y y igual a 2 y esa es una de las soluciones, pero también, por ejemplo, podríamos hacer x igual a 2 y y igual a 0 y entonces esa también es una solución. Si nosotros multiplicamos 2 por 2 ya no nos da 4, solo tendríamos que sumarle un cero para que siga siendo igual con 4. Entonces, esta ecuación, perdón, tiene una única solución, perdón, un conjunto infinito de soluciones. Vamos a ver un segundo ejemplo. Por ejemplo, de una ecuación, pues no sé, 3x igual a 9. Esta de acá, pues por supuesto, es una ecuación lineal que, ¿qué solución tiene? X igual a 3. Exactamente, x igual a 3 es su única solución. Entonces, aquí el conjunto de las soluciones, llamémosle S, sería pues solamente de la forma 3, ¿no? O x igual con 3, si quieren ponerse muy exquisitos. Ya no hay nada más como solución. Esta solución es única, ¿cierto? No hay ningún otro valor que cumpla con esa ecuación. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Finalmente vamos a poner como ejemplo un sistema de ecuaciones de la forma, imagínense que tuviéramos algo así como, pues, ¿qué será? 2x menos 4 igual con 0 y x más 8 igual a 1. ¿Vale? Entonces, esta cosa, ¿qué soluciones tiene? Si nosotros encontramos para la solución para la primera ecuación, ¿cuál sería la solución? Espero que estén de acuerdo conmigo todos que la solución es x igual a 2, ¿no? Porque si yo sustituyo esta x como 2 aquí, me quedaría 2 por 2, 4 menos 4 me da este cero. Sin embargo, para la segunda ecuación, ¿cuál es la solución? -7. Efectivamente, x igual a menos 7, que lo encontraríamos básicamente despejar este 8, ¿no? Lo pasamos del otro lado, restando, 1 menos 8 nos quedaría menos 7. Entonces, para la primera ecuación la solución es 2. Para la segunda ecuación la solución es 7. Si estas ecuaciones formaran un conjunto, o sea, que se tienen que cumplir ambas al mismo tiempo, ¿el sistema de ecuaciones tendría solución? Pues no, no tendría solución porque no se puede que al mismo tiempo x tenga dos valores reales distintos en principio. Entonces, esta cosa de acá no tiene solución. Entonces, para este caso, eh, como cada ecuación por separado tiene una solución distinta para x
y deberían de cumplirse de manera simultánea, entonces este sistema no tiene solución, porque X no puede tomar dos valores de manera simultánea si son distintos. ¿Vale? De acuerdo. Sí, profe. Muy bien, entonces copiense eso y denme unos 5 minutitos. Ok. ¿Ya copiaron, muchachos? Bueno, Sí, ya casi, profe. Ya los Ya, últimos. profe. Ya. ok, vale. Entonces, bueno, ya vimos cómo es una ecuación lineal, donde las variables tienen que aparecer solamente multiplicadas por una constante y sumadas entre ellas. Y vimos que el conjunto de soluciones, pues son todos aquellos valores que si nosotros los sustituimos en la ecuación, pues se cumplen, ¿no? Vimos también ahorita un par de ejemplos para una ecuación con dos variables. Una sola ecuación pues tiene muchas soluciones, una ecuación de una sola variable tiene una única solución, y dos ecuaciones de una variable pues resultó que no tiene solución, porque para que tuviera solución, simultáneamente la variable tiene que tomar dos valores que en principio son distintos. Entonces, bueno, eso es no tener solución. Entonces, pues ahora vamos a definir ya cómo sería un sistema de ecuaciones lineal. Entonces,
Si nosotros tenemos que una ecuación lineal es la suma, una sumita de variables nada más, de nuevo tal vez solamente multiplicadas por un escalar, entonces un sistema de ecuaciones lineales pues debería de ser muchas ecuaciones de ese estilo juntitas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser un sistema de ecuaciones lineales? Es un conjunto finito de ecuaciones eh, que son lineales respecto a variables desde x1 hasta xn, si se puede representar de la siguiente forma, ¿no? Y aquí tenemos pues básicamente ese conjunto de ecuaciones lineales, de m ecuaciones lineales, donde cada una de estas ecuaciones pues tiene n incógnitas, ¿vale? Entonces este sería un sistema de ecuaciones lineales. No sé si quieran copiar esa representación. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Va, pues entonces copienla y mientras yo voy poniendo un ejemplito. ¿Ya copiaron la forma? Sí, profe. Ya, profe. Vale. Entonces les voy a dejar de compartir eso y vamos a volver a la pizarra para ver un ejemplo o unos ejemplos más bien, de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ya habían estudiado ustedes sistemas de ecuaciones lineales en su vida o nunca los habían visto? Pues sí. Sí, ¿no? Sí. Nada más fue así como que nos dieron los ejemplos y ya. Donde fui no me enseñaron bien. Bueno, pues justo como esta, por ejemplo, sería un sistema de ecuaciones lineales. Y de un sistema de ecuaciones lineales lo que nos va a interesar de nuevo es encontrar los valores de x y de y que hacen que se cumpla. Entonces, por ejemplo, para este sistema de ecuaciones, eh, ¿cómo encontrarían la solución, por ejemplo? Primero. Despejando y de la segunda ecuación y sustituyendo ese valor de y en el valor de y, pero de la primera ecuación. ¿No es más fácil hacerlo al revés? ¿No es más fácil despejar y de la primera Creo y que sí. sustituirlo en la segunda? Bueno, Bueno, sí. cualquiera de los dos métodos se llama sustitución. El método se conoce como por sustitución. Entonces, por sustitución, además vamos a ver que es un método general. O sea, siempre se puede resolver un sistema de ecuaciones lineales a través del método de sustitución. Entonces, por sustitución, por ejemplo, de la primera sabemos que y sería igual a menos 2x, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, profe. De la primera y es igual a menos 2x
Y sustituyendo en la segunda, ay, chale, Salud. gracias. Salud. Sustituyendo en la segunda nos quedaría 3x que multiplica, perdón, menos 2 que multiplica a menos 2x, que sería lo que vale y de la primera ecuación, y esto igualado con 14. Luego de ahí, pues tendríamos 3x menos 2x sería 3x más 4x, lo cual nos va a dar 7x igual a 14. Y de ahí, pues por supuestísimo que x vale ¿cuánto? X vale 2, ¿cierto? Para hacer solución de este sistema de ecuaciones. Luego de ahí, entonces, si nosotros sabemos que y es igual a menos 2 veces x, entonces y sería igual a ¿cuánto? A menos 4, ¿no? Y el conjunto de soluciones de mi sistema de ecuaciones, pues sería el elemento 2, menos 4. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. De nuevo, el método por sustitución es un método general, o sea, siempre vamos a poder encontrar la solución de un sistema de ecuaciones lineal a partir del método de sustitución. Sin embargo, sistemáticamente no es el método más óptimo. Entonces, ¿qué otro método conocen para resolver un sistema de ecuaciones lineales? Gráfico. Yo uno que hacía era ¿Suma? Ajá, exacto. Existe el método de sumas y restas y existe el método gráfico, pero el método gráfico solo funciona para sistemas de ecuaciones hasta 3 variables. Y luego, de todos modos, con 3 variables es difícil de utilizar porque pues hay que graficar en el espacio, cosa que solo se puede hacer ahorita con computadoras. Yo sé que ya casi todos ustedes tienen una computadora, pero en principio no es un método que nos vaya a interesar el método gráfico. Entonces, además del de sustitución, existe el de sumas y restas. ¿En qué consiste este método de sumas y restas? Bueno, también está el método de Kramer, ¿no? Vamos a ver el método de Kramer antes. Les estoy compartiendo todavía la pizarra, ¿verdad? Sí. ¿Kramer se escribía con K o con C? Eso no estoy seguro. ¿Por qué con K? A ver, déjenme guachar. No, así es con C. Ya lo checo. ¿Sí? Entonces, el método de Kramer. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones por el método de Kramer? No, nunca lo había escuchado. Es el método de los determinantes. O tampoco, ni así. ¿Es el de B4 menos 4AC o tampoco? No, entonces vamos a empezar mejor con el de suma y resta, porque en ese está inspirado el método de Kramer. Y me va a servir para explicarles el segundo. Entonces, por el método de suma y resta, lo que se busca es eliminar variables haciendo sumas de nuestras ecuaciones. ¿Cómo funciona esto? Pues, por ejemplo,
suponiendo, por ejemplo, que queremos encontrar la solución del sistema de ecuaciones este mismo, nosotros, por ejemplo, podríamos querer eliminar la variable x de ambas ecuaciones, para lo cual, por ejemplo, podría multiplicar por menos 3 la primera ecuación, 2x más y igual a 0, y a eso sumarle el doble de la segunda, 2 por 3x menos 2y igual a 14. Si yo hago ese par de operaciones, entonces mis ecuaciones se convertirían la primera en menos 6x, x no sé, menos 6x menos 3y igual a 0, y la segunda se convertiría en 6x menos 4y igual a 28. ¿Sí están de acuerdo conmigo que quedarían así? ¿O no? Sí, profe. Muy bien, entonces, de tal forma que si yo las sumo, porque esa es una operación que puedo yo hacer sin ningún problema entre ecuaciones, entonces el resultado, ¿cuánto me quedaría? Sería menos Menos 7. 7y es igual a 28. Vamos a escribirlo aquí abajo. Esta cosa, el 6x con el menos 6x se van a cancelar, luego tendríamos menos 3y menos 4y, eso nos quedaría menos 7y igual a 0 más 28, que pues eso es justamente menos 7y igual a 28. De ahí despejamos a y nos quedaría pues y igual a menos 4. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien. Luego de ahí, entonces, puedo sustituir, por ejemplo, este valor de y en la primera ecuación. Y entonces, si nosotros hacemos eso, nuestra primera ecuación se convertiría en 2x menos 4 igual a 0. Y bueno, ya despejándola nos quedaría pues 2x igual a 4 y de ahí pues es claro, espero que sea al menos claro para todos, que el valor de x que cumple con esa ecuación pues es 2, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, y pues así encontramos el mismo conjunto de soluciones, ¿no? La solución es un conjunto de un solo elemento, pero este único elemento tiene dos componentes, una componente x que es 2 y una componente y que es menos 4. ¿Vale? Muy bien. Entonces, pues cópiense esto porque inspirado en este método de suma y resta es que vamos a encontrar el método de Kramer y luego pues ya vamos a ver el método de solución general de un sistema de ecuaciones lineal. Profe, el método de Kramer es el de a las... no recuerdo cómo se llama, matrices. ¿Es el de las Sí, matrices? sí, o sea, bueno, es que no usamos tal cual matrices, sino los determinantes de esas matrices, pero sí, sí es el método de las matrices. Profesor, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el método de Gauss-Jordan, si no mal recuerdo, y el de Kramer? Porque son muy iguales, si no mal recuerdo. Entonces quisiera saber por qué hay uno, hacen esa diferencia, el de Kramer y el de Gauss-Jordan, si son muy iguales. Ah, no, entonces a lo mejor a la hora que me preguntaron de matrices, yo estaba pensando en el de Kramer y ustedes estaban pensando en el de Gauss-Jordan, no. En el de Kramer hay que hacer unos determinantes. O sea, hay que encontrar unas matrices, pero hay que hacer unos determinantes. En el de Gauss-Jordan hay que pivotear una matriz, hay que diagonalizarla, ¿se acuerdan?
No, más que diagonalizarla, triangularizarla. Entonces, pues la diferencia entre ambos, en el triángulo de Kramer y de Gauss-Jordan, pues es mucha, porque hacen cosas muy distintas. Pero ahorita los explico los dos, no se preocupen. Muy bien, ¿ya copiaron esto? Ya, profe. Muy bien, entonces pues vamos a movernos de este lado porque quiero seguir trabajando con ese sistema de ecuaciones para ver los otros dos métodos. Realmente los doy así sencillitos, sin mucho desarrollo, porque pues en principio se supone que estos, exceptuando tal vez el de Gauss-Jordan, ya los deberían de conocer. En el que sí que voy a eh, tardarme más en el de Gauss-Jordan, pero porque ese es general. Tiene algunas operaciones y conceptos que van a ser generales para este curso y para álgebra lineal. Entonces, vamos a desarrollar el método de Kramer. Entonces, para encontrar el método de Kramer, voy a primero suponer un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones nada más, A2 por Y, con dos incógnitas. Entonces, esto es B1 y otro igualito A2 por X más A2 por Y es igual a B2, ¿vale? Y entonces, ¿cómo desarrolló Kramer este método para solucionar ecuaciones? Lo primero que hizo, pues, fue encontrar la solución general de este sistema. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar la solución general de este sistema de ecuaciones por suma y resta, aquí no, Charles. Aquí tendríamos que, por ejemplo, multiplicar esta por menos A2, toda la ecuación. Y esta multiplicarla por A1. Esto lo hago pues para eliminar la X de la ecuación y encontrar el valor de Y. Entonces, si ahora hago suma y resta de estas dos, la X se cancelaría y la Y me quedaría Y multiplicada por ¿quién? Tendríamos a A1 por A2. A1 por A2 menos A2 cuadrada, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Ah, sí, profe. Y del lado derecho tendríamos que esto es igual a A1 por B2 menos A2 por B1, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Ah, bueno, no, a ver, sí, Me pero falta un ciclo, ¿no, profe? El de la aquí, izquierda. aquí estoy tonto. No sé por qué, pero las dejé tal cual y eso estuvo mal. Debería ser A3 entonces. Y esto está mal. Esto debería de ser A1, A4. Sí, porque si no, entonces son todas la misma, eran la misma A todas. Y eso está mal. Aquí sería A2, A3. Y entonces esta de acá sería menos A3B1. Más bien así. Y despejando finalmente a la Y, esta Y es igual a el cociente de esto dividido entre esto. ¿Vale?
Lo que Kramer se dio cuenta es que estas dos tenían la misma forma. Era el producto de dos variables, o bueno, de dos escalares más bien constantes, menos el producto de otras dos, y esto lo mismo. Entonces dijo, pues yo voy a organizarles de cierta manera, y sobre todo se fijó en la disposición que tenían estas dos para organizar. Entonces se dio cuenta de que el primero era el producto de el primer coeficiente por el último de ellos, A1 por A4, y la resta venía de los coeficientes A2 y A3. Entonces, Kramer propuso que este producto se le conociera como determinante y que fuera eh, pues nombrado de esta manera, ¿no? O sea, como la matriz, justamente la matriz que tiene los coeficientes de X y de Y, o que acompañan a X y Y dentro de unas barras. Luego entonces, la parte del numerador debería de tener la misma composición. Entonces, para que eso fuera así, eh, básicamente los términos que tenían que aparecer, como A1 y B2 están positivos, entonces tendría que aparecer A1 como primer elemento, luego aquí en el segundo renglón, ya que aparecía A1, pues debería de aparecer también la A3, y estas iban a ir multiplicando la A1 primero a B2 y la A3 multiplicando a B1. Y entonces Kramer se dio cuenta de que esa disposición, justo esta disposición, era idéntica a la de poner los coeficientes que acompañan a las variables, solamente que aquí quitábamos los coeficientes que acompañan a y, que son A2 y A4, y ponemos los valores de los términos independientes dentro de la ecuación, que son B1 y B2. Y bueno, ya no lo voy a desarrollar, pero la X queda algo exactamente igual. Bueno, exactamente igual, ¿no? Pero muy parecido. Queda dividiendo el mismo determinante, y lo que cambiaría aquí es que en lugar de de A1 aquí aparece B1 y aquí aparecería A2, que sería la A que acompaña a Y. Aquí quedaría B2 y aquí quedaría A4. Entonces, en el método de Kramer, básicamente sacamos el determinante de la matriz, primero la del sistema, que esa va a ir dividiendo a los determinantes de cada una de las variables por separado, y esos determinantes se sacan de quitar la columna de los coeficientes de la variable que queremos encontrar y poner en lugar de eso los coeficientes independientes. Entonces, ese es el método de Kramer. Y de hecho, de nuevo, esto de los determinantes se inventó antes de que se inventara el concepto de matriz. Y pues ya, ese es el método. También se puede generalizar para órdenes más grandes, sin embargo, para orden más que 3 ya es igual, un método no óptimo. Y finalmente tendríamos el método de Gauss-Jordan, que este lo voy a poner en rejito porque es el método chido. Muy bien, ya alguien por ahí lo mencionó, entonces ¿me podrían decir de qué va el método de Gauss-Jordan? ¿O no? Bueno, yo recuerdo que hay que definir el sistema, o sea, poner
la literal de cada incógnita, que en este caso sería A1. Después ponemos A2 y ya por último el resultado, que es B1. Y así por el número de incógnitas, bueno, de ecuaciones que tengamos, que en este caso pues serían nada más dos. Si fueran Exactamente. tres, pues se ponen las tres contra las incógnitas y se saca la determinante del sistema haciendo un cruce de valores, así sacando multiplicaciones y sumas. Se saca la determinante general del sistema y ya después se sustituye el valor de la literal por el resultado. No, pero ese es Ya, en el de Kramer. Esto es lo que hacemos en el de Kramer. En este de Gauss, eh, a ver, lo dejo sol- mejor. en este de Gauss solamente diagonalizamos el sistema, que ahorita van a ver a qué me refiero con diagonalizar. Sacar la matriz de identidad, profesor. Ajá, pues es eso, sí, básicamente. Entonces, este método de Gauss se basa en la forma matricial del sistema de ecuaciones. ¿Cómo es la forma matricial? Supónganse que yo escribo una matriz de la forma A1, A2, A3 y A4. Y esto justamente sale motivado de la estructura que Kramer encontró para formar sus determinantes, de que pues justamente esta operación rara que él asoció con este símbolo, con esta representación, se cumplía si nosotros quitábamos una columna con los coeficientes asociados a la variable que queríamos encontrar y la sustituíamos por los valores de los coeficientes independientes. Entonces, basado en eso, se propuso una manera de escribir el sistema de ecuaciones lineal como la matriz que había propuesto Kramer, pero se tenían que definir operaciones de tal manera que esto se cumpliera. Entonces, de ahí nace la multiplicación para matrices. ¿Cómo vamos a hacer la multiplicación para matrices? La multiplicación de matrices se hace tomando todo un renglón de la primera matriz que aparece y multiplicándoles todos ellos por una columna de la segunda matriz. Entonces, aquí la multiplicación quedaría A1 con X y A2 con Y. Luego de esa multiplicación se suman todos los elementos y si hacemos eso justamente nos quedaría la primera ecuación. Luego, lo mismo se puede hacer para la segunda. Entonces, esta disposición tan rara de operaciones nos permite escribir el sistema de ecuaciones lineal de una manera compacta, que es esta. Y de hecho, de una manera todavía aún más compacta, como la matriz extendida del sistema. ¿Cómo se escribe esta matriz extendida del sistema? Pues esta no es otra cosa sino una matriz cuyas componentes son, primero, los coeficientes de las variables de nuestro sistema de ecuaciones, y luego, por otro lado, se le añade una columna con los coeficientes independientes del sistema de ecuaciones. Ahí está. Y entonces, ¿qué busca el método de Gauss-Jordan? Pues el método de Gauss-Jordan básicamente lo que nos pide es que diagonalicemos la matriz del sistema. Con matriz del sistema me refiero a la matriz de las A's. Y si nosotros la diagonalizamos y la volvemos a multiplicar por X y Y, entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones trivial. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que después del proceso de diagonalización,
se obtiene un sistema de ecuaciones. A ver, esto, tú vuelve a quedar ahí. Chingada. Ahí. Después del proceso de diagonalización, imagínense que obtenemos una matriz que sería, imagínense algo del estilo aquí 0, aquí 0 también, y aquí esta supónganse que es prima, esta también prima, este primo, y este también P2 prima, que son el resultado de a partir de operaciones de suma y resta haber dejado el sistema de ecuaciones así. Entonces, si nosotros hacemos eso y reescribimos el sistema como ecuaciones, nos quedaría de la forma A'1 multiplicando a X igual con B'1, y por otro lado tendríamos A'4 igual con B'2. Ah, bueno, A'4, pero está multiplicada por Y. Y de aquí, pues obviamente los valores de X y de Y pues ya son muy fáciles de encontrar, porque X sería igual a B'1 sobre A'1, y la Y sería igual a B'2 dividido sobre A'4. Entonces, así se realiza el método de Gauss-Jordan, pivoteando con la matriz extendida del sistema y diagonalizándola. Y una vez que está diagonalizada, entonces encontrar las soluciones del sistema de esta manera. Este método también es general, pero computacionalmente, me refiero a la cantidad de operaciones que se tienen que hacer para llegar a esta solución, es más fácil de realizar que el método de Kramer y que el método de sustitución. Entonces, por eso este es más importante, ¿vale? Entonces, pues, cópiense esto y vamos a ver cómo nos quedaría la solución de este sistema de ecuaciones que planteé antes a partir del método de Gauss. Va, profe.
¿Ya copiaron? Ya, Sí, ya pues. Bueno, y aunque no hayan terminado de copiar de todos modos, yo nada más quiero esta ecuación. No, qué pendejo. Y esta otra. No, voy a llevar esto para acá. Y vamos a resolver este por el método de Gauss-Jordan. Entonces, por el método de Gauss-Jordan, primero escribimos la matriz del sistema. ¿Cómo nos quedaría la matriz del sistema? De hecho, ya la extendida, ¿no? ¿Cómo quedaría? 2, 1, 0. Y luego 3, menos 2 y 14. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Quedaría así? Sí. Entonces, vamos a poner más espacio a estos de acá. Ahí está. Chingón. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer como operaciones? La primera operación que voy a hacer es multiplicar el primer renglón. Y para referirme al primer renglón voy a escribir R1. Este renglón 1 lo voy a multiplicar por menos 3. Y le voy a sumar el doble del renglón 2. Y eso lo voy a poner en lugar del renglón 2. ¿Vale? Qué pendejo. Y esto lo voy a poner en lugar del renglón 2. Entonces, si yo hago eso, ¿cómo me quedaría ahora la matriz? Vamos a copiarla. Por menos 3. El primer renglón sería aquí hacer 2 por menos 3. Bueno, a ver, no, lo voy a escribir así. Menos 3 por 2. Más 2 por el 3 del segundo renglón. Y luego el siguiente renglón, perdón, la siguiente columna nos quedaría menos 3 por el primer renglón, que sería menos 3 por 1. Más 2 veces el renglón 2. Entonces esto sería más 2 veces el menos 2. Y finalmente, el último elemento de nuestro renglón sería 2 que multiplica 14, porque, bueno, el menos 3 iría multiplicando a un 0. Entonces, si hacemos todas estas operaciones, aquí tendríamos menos 3 por 2 es menos 6, más 3 por 2, 6, 6 menos 6 nos quedaría 0. Luego de esta nos quedaría menos 3 por 1 es menos 3, más 2 por menos 2, esto sería menos 7. Y finalmente 14 por 2 sería 28. Entonces la matriz que nos resultaría de hacer esas operaciones sería esa. Muy bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Por ejemplo, puedo dividir el el segundo renglón, perdón. Este renglón 2 lo voy a dividir entre menos 7 y lo voy a volver a poner en el lugar del renglón 2. Entonces, si yo hago eso,
La matriz ahora, ¿cómo me quedaría? Pues sería menos 7 entre menos 7, pues eso es 1. Y 28 entre menos 7 sería menos 4. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. ¿Cómo? Ahí se me cortó. ¿Puede repetir lo último? Pues divido todo este renglón entre menos 7, todo el segundo renglón entre menos 7, entonces menos 7 entre menos 7 es 1 y 28 entre menos 7 es menos 4. Ah, va, sí. Y ahora pues ya finalmente, para terminar de diagonalizar el sistema de matrices, entonces, ¿qué me quedaría? Pues al renglón 1 restarle el renglón 2, ¿no? Porque así con este 1 si le resto el renglón 2 me quedaría menos 1 y ya lo cancelo. Y esto lo voy a poner en el lugar de el renglón 1. Entonces si hago yo esa operación, el sistema de ecuaciones me quedaría ahora como al primero le resto el segundo, entonces tendría 2 menos 0, esto sigue siendo 2, 1 menos 1, esto sería 0, y luego tendría 0 menos menos 4, entonces esto se volvería 4 positivo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Con lo cual, entonces ahora el sistema de ecuaciones se podría escribir como 2 por x igual a 4 y por otro lado y igual a menos 4. La y ya la tenemos, perdón, esto era y no x. Y ya vale menos 4, pero la x de esta primera ecuación quedaría como x igual a 2. Y así funciona el método de Gauss-Jordan. Entonces, para la próxima clase vamos a dar la definición ya más general del método. Vamos a dar también pues cuáles son los pasos, algunas propiedades del método y propiedades de los sistemas de ecuaciones lineales. Probablemente no tomemos más que esta y tal vez otra clase para terminar el método para terminar la teoría de sistemas de ecuaciones y ya podamos hacer el segundo examen parcial, ¿vale? Profe, ¿me podría repetir el primer sistema? Es que ese no me quedó claro. ¿Cuál? El que dice menos 3 por R1. Ah, ok. Este primer renglón lo multiplico por menos 3 y el segundo renglón lo multiplico por 2. Entonces menos 3 por 2 es menos 6 y 2 por 3 es 6. Si yo lo sumo, por eso me queda 0. Luego tendría menos 3 por 1 más 2 por menos 2. Menos 3 por 1 sería menos 3 y 2 por menos 2 es menos 4. Si yo los sumo me queda menos 7. Y finalmente tendríamos menos 3 por 0 más 2 por 14. Si yo sumo menos 3 por 0, que eso es 0, más 2 por 14, que es 28, pues me queda este 28 de acá. Ah, ok, va. Gracias, profe. No, ¿de qué? Entonces, bueno, ¿tienen alguna otra duda? ¿No? No, profe. No, profe. Bueno, si no es el caso, entonces les agradezco mucho su atención. Espero que tengan una linda tarde. Y pues ya váyanse preparando la serie porque ya se viene el segundo parcial. ¿Vale? ¿Cuándo? Vale, Vale, pues. va, profe, gracias. O sea, todavía quedará como semana y media antes de que lo hagamos, pero ya se viene, pues. Ah, va. Gracias, profe. Va que De va, acuerdo, gracias. profe. Ahora pues muchachos, cuídense. Luego, profe. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Cuídense, hasta luego.